Semana del 04 al 10 de septiembre de 2023. Tema: amplio llamado de Dios para salvar a judíos y a gentiles. Lectura bíblica, Romanos capítulo 9, versículos 22 al 26. 1. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. 2. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. 3. El Evangelio es para toda la humanidad, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. 4. La salvación es para los judíos y los gentiles, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. 5. Los gentiles son incluidos en la promesa de salvación, para que sean salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. 6. Jesús es la luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. 7. La salvación viene por la fe en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. 8. Los judíos y los gentiles son un solo cuerpo en Cristo, para que habiendo sido llamados por Dios en una misma esperanza, sean un solo cuerpo. Efesios 4:4. 9. El Evangelio es poder de Dios para salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 1:16. 10. El mensaje de salvación es para todas las naciones, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Referencias adicionales sobre el tema. Gálatas 3:28, Hechos 10:34 y 35, Juan 10:16, Romanos 10:12. Primer título. Vasos de ira usados para mostrar el poder de Dios para salvación universal. Versículos 22 al 24. Léase, Romanos 1:16 y 18, primera a los Tesalonicenses 5:9. 1. Dios muestra su paciencia hacia los vasos de ira, y que, si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 922. 2. Los vasos de ira son aquellos que rechazan a Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Romanos 2:4 y 5. 3. Dios usa la ira de los hombres para cumplir su propósito, la ira del hombre redundará en tu alabanza, y el remanente de ira te rodeará. Salmo 76:10. 4. La ira de Dios se manifiesta contra la impiedad y la injusticia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. 5. Los vasos de ira son utilizados para demostrar la magnitud de la misericordia de Dios, y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:22 y 23. 6. Dios tiene el poder de destruir y salvar. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. 7. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 86:5. 8. Dios ofrece salvación a todos los que creen en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. 9. Dios es paciente, deseando que todos se arrepientan. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. 10. La ira de Dios es un llamado a la salvación. Juzgad en vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Primera a los Corintios 11, 13 al 16. 11. Dios endurece el corazón del faraón para mostrar su poder, y yo endureceré el corazón de Faraón, para multiplicar mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7, 3. 12. Los vasos de ira son usados para mostrar la justicia de Dios, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22. 13. Dios es justo en sus juicios y acciones, el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 7:9. 14. Dios tiene el poder de humillar a los soberbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. 15. Dios exalta a los humildes, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. 16. Dios es el único que tiene el poder de dar vida y quitarla. Mira ahora, que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. 17. Los vasos de ira son usados como ejemplos de desobediencia y sufrimiento, y aquellas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera a los Corintios 10:11. 18. Dios es el juez justo que retribuirá a cada uno según sus obras, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. 19. Los vasos de ira muestran la justicia de Dios en su condenación, así como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:25 y 26. 20. Dios utiliza los vasos de ira para manifestar su misericordia, y que si Dios, aunque dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:22 y 23. Referencias adicionales sobre el estudio: Éxodo 7:3, Proverbios 16:18, Primera de Pedro 5:6, Deuteronomio 32:39, Primera a los Corintios 10:11, Mateo 16:27, Oseas 2:23, Romanos 9:25 y 26. Segundo título. Bondad de Dios para con los gentiles. Versículo 25. Léase, Romanos 3 y 29, Hechos 28:28. 1. Dios ama a todos los pueblos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. 2. La salvación es para todos los pueblos, también los extranjeros que se unan a Jehová para servirle, y para amar el nombre de Jehová, y para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:6 y 7. 3. Jesús es enviado para salvar a los gentiles. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. 4. La gran comisión incluye a los gentiles, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18 y 19. 5. El Evangelio es para todos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Romanos 1:16. 6. Dios ha reconciliado a los gentiles por medio de Jesús, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18. 7. La salvación alcanza a los gentiles por medio de la fe. Esto es así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:12 y 13.
8. Los gentiles son injertados en el pueblo de Dios, pues si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, y hecho participante de la raíz y de la abundancia de la rica savia del olivo, Romanos 11, 16 y 17. 9. Dios ha mostrado su bondad a los gentiles a través de la gracia. En aquel tiempo vosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Efesios 2, 12 y 13. 10. Todos los que creen en Jesús son parte del mismo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera a los Corintios 12:13. 11. Dios hace nuevas todas las cosas, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. 12. Jesús es el Salvador del mundo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. 13. Dios es misericordioso y bondadoso con todos, pero yo digo a ustedes que oyen, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen, y oren por los que les calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Lucas 6:27 al 29. 14. El mensaje de salvación es para todos los pueblos, diciendo a todos, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. 15. Los gentiles son coherederos con los judíos en Cristo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. 16. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. 17. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. 18. El Evangelio es para predicarse a toda criatura, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. 19. Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. 20. La salvación es por fe, sin distinción de personas, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 al 28. Tercer título. Autoridad suprema de ser llamados hijos de Dios, por Jesucristo. Versículo 26. Léase, Juan 1 y 12, primero de Juan 3, 1. 1. Somos llamados hijos de Dios por Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. 2. Por el Espíritu de Dios, podemos clamar, Abba, Padre, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. 3. Somos coherederos con Cristo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. 4. El amor del Padre nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. 6. Somos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. 7. Dios nos ha dado el espíritu de adopción como hijos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15.
8. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. 9. Seremos transformados a la imagen de Jesucristo como hijos de Dios, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, 1 de Juan 3:2. 10. Como hijos de Dios, tenemos acceso al Padre, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, Efesios 2:18. 11. Dios nos ha llamado a ser santos como sus hijos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, 1 Pedro 1:15. 12. Somos parte de la familia de Dios como sus hijos, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, Gálatas 4:7. 13. Como hijos de Dios, debemos amarnos unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13:35. 14. Dios nos disciplina como a hijos para nuestro bienestar, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo, Hebreos 12:6. 15. Como hijos de Dios, llevamos su nombre y representamos su carácter, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, segunda de Crónicas 7:14. 16. Somos llamados a ser imitadores de Dios como sus hijos amados, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5:1. 17. Como hijos de Dios, tenemos la esperanza de la vida eterna, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 de Juan 2:25. 18. Dios nos ha sellado con su Espíritu como sus hijos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. 19. Ser hijos de Dios implica renunciar al pecado y vivir en justicia. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, 1 de Juan 3:9. 20. Como hijos de Dios, tenemos la promesa de la herencia celestial, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, Romanos 8:17. Otras referencias para este título, Juan 1:12, Gálatas 4:6, Romanos 8:17, 1 de Juan 3:1, Efesios 1:4 y 5, Gálatas 3:26, Romanos 8:15, Romanos 8:16, 1 de Juan 3:2, Efesios 2:18, 1 de Pedro 1:15, Gálatas 4:7, Juan 13:35, Hebreos 12:6, Segunda de Crónicas 7:14, Efesios 5:1, 1 de Juan 2:25, Efesios 1:13, 1 de Juan 3:9, Romanos 8:17. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Aunque solo